Muy buenos días, hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Amén. No sé cuántos han tenido la oportunidad en algún momento visitar el hogar de una persona, algún amigo suyo, llámese cristiano o no cristiano, pero desde que usted llega a la puerta se da cuenta que su hogar es un caos. Tal vez usted pasa la puerta y entonces usted siente y uno dice, se siente la mala vibra. ¿Cuántos han tenido ese tipo de comentarios? O ese tipo de... Y suele pasar, y yo no quiero hacer esto que nosotros somos exentos, porque en alguna vez, en alguna parte de nuestra vida hemos visitado un lugar que dice, se siente la mala vibra. ¿Por qué se siente? Hermano, y uno se pregunta, o más bien cuando a nosotros nos visitan muchos hermanos, y yo digo, qué triste que los hermanos, ¿verdad?, se vayan de nuestro hogar diciendo que qué terrible se sentía el ambiente en mi hogar. Hermanos, saben, igual en la iglesia suele pasar muchas veces lo mismo. Por eso lo que vamos a estudiar o lo que vamos a hablar el día de hoy es un consejo práctico donde Dios nos quiere enseñar de cómo debe de ser la conducta o cómo debe de ser las cualidades o características de nuestra iglesia, del lugar donde nosotros venimos. Porque, hermanos, qué complicado sería, ¿verdad?, que venga un amigo y entonces pasando la puerta digan, no regreso a ese lugar porque no me gustó el ambiente. Pues cuando nosotros vamos a la iglesia primitiva, a la iglesia del Nuevo Testamento, allá en Hechos capítulo 2, nosotros nos vamos a encontrar una iglesia donde se enfocaba a tener un mismo sentir, a tener un mismo corazón, una misma alma, y dice que todas las cosas la tenían en común, algo que vamos a estar, ¿verdad?, abordando también más adelante. Pero cuando nosotros vamos allá a Romanos, el apóstol Pablo, él también nos está dando una exhortación o nos está animando también a que podamos sobresalir con estas características, ¿verdad?, que son muy esenciales en la vida de una iglesia, que es muy importante. Por eso en esta mañana vamos a estar hablando, llamados a vivir en armonía y humildad. De hecho, el mensaje era unidad en la humildad. Y vamos a tratar de relacionarlo todo. Pero cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, versículo 16, donde vamos a estar abordando esta mañana, de hecho vamos a leer desde el versículo 9 hasta el verso 16 de Romanos 12, nosotros nos vamos a encontrar que esta porción de las Escrituras está dentro de un contexto o dentro de un marco donde el apóstol llama a la iglesia que viva en amor. Imagínense, una iglesia que viva en amor, procurando el bien y también manteniendo la unidad. Y son cosas, hermanos, que me gustaría que nos vayamos mentalizados a eso, que las palabras que vamos a recibir no es para los hermanos que le estaba escribiendo Pablo, es algo que Dios le quiere transmitir a la iglesia en San José Sur en esta mañana, de qué es lo que debe procurar cada día como iglesia. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia para que viva un amor genuino y no un amor de hipocresía, y lamentablemente ambas cosas son posibles, aunque no lo crean. Muchas veces podemos expresar amor y muchas veces podemos expresar a la misma vez hipocresía. Entonces son cosas que el apóstol también nos va a animar a que no podemos vivir este tipo de situación. Cuando nosotros vamos a partir del capítulo 12, verso 1 de Romanos, nosotros encontramos, o más bien desde el capítulo 12 hasta que termina la carta de Romanos, nosotros encontramos que el apóstol Pablo da consejos prácticos para ayudarnos a unir puntos de la vida en el Evangelio aplicado, valga la redundancia, a una vida práctica. Nosotros vamos a encontrar todos estos consejos para los que les gusta leer. Y el apóstol Pablo en esta enseñanza nos va a decir cómo debemos de reaccionar todos aquellos que hemos sido recipientes de la misericordia de Dios. Yo creo que aquí, ¿verdad?, la mayoría
el 99% ya pertenecemos, ¿verdad?, a la iglesia del Señor, hemos sido bautizados, Dios nos ha perdonado nuestros pecados, estamos en ese camino de lucha. Y yo creo que eso es lo que quiere el apóstol o Dios a través de esta palabra, enseñarnos cómo debe de ser nuestra reacción, ya que nosotros hemos sido recipientes de la misericordia de Dios. Por eso en Romanos 12:1 dice: así que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el apóstol va a decir que una de las formas de cómo debemos de vivir es entregándonos totalmente a Dios, completamente a Dios. Amén. Porque cuando hay una vida de entrega, porque cuando nosotros estamos comprometidos con el Señor, cuando nosotros estamos sometidos a Él, se nos va a hacer más fácil tener una vida en armonía y en unidad. Amén. Eso es lo que nos enseña el Señor. Pablo dice que la entrega total es la entrega razonable a la misericordia de Dios. En otras palabras, es irracional, hermanos, que no nos entreguemos a Dios por entero, si nosotros hemos sido recipientes de su misericordia. Entonces el apóstol Pablo sigue ampliando la idea de las cualidades que debemos de tener nosotros como cristianos. Cualidades de un amor genuino, de una vida práctica genuina. De igual manera el apóstol está poniendo una lupa para que nosotros podamos ver cómo es el amor cristiano. Y ese amor no es un amor que crece en un ambiente condicionado, en otras palabras, en un ambiente controlado. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Del amor que vamos a hablar hoy, antes de leer el texto, lo que vamos a hablar, o sea, la cosa de cómo Dios quiere que vivamos no es algo que nosotros debemos de controlar, no es algo que nosotros, en otras palabras, no es algo que yo puedo decir a quién yo amo y a quién no amo. O sea, aquí nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios encierra cómo debe de ser mi vida cuando yo estoy entregado totalmente a Dios. No es que yo puedo decir, yo amo aquí al hermano Martín porque el hermano Martín es una buena persona, ¿verdad? Y a la hermana Jenny yo la detesto porque ella es muy arrogante, entonces yo a ella no la puedo amar, hermano. Entonces hay cosas prácticas que el Señor nos va a decir, que el amor genuino en el cristiano no es algo que nosotros controlamos, como podríamos decir, como las plantas, ¿verdad? Las plantas, ¿a quiénes les encantan las plantas? Yo no me daba cuenta, pero a mí me encantan las plantas. Y entonces, hace poco me recuerdo que compré una rosa porque me gustó y estaba bien bonita en el vivero, pero cuando me la llevé a la casa y la puse donde quería, ya no me gustaba. Y al día siguiente yo decía, se está poniendo marchita la rosa o está haciendo lo demás, pero uno se da cuenta de que ese tipo de planta, cuando está en el vivero, está en un ambiente controlado. ¿Por qué? Porque tiene la luz que necesita y le echan el agua, le echan los nutrientes, le echan lo demás, pero cuando yo me la llevo a mi casa porque estaba bonita, ya a uno no le gusta. ¿Por qué? Porque ya no está tan bonita como estaba en el vivero. Entonces la vida cristiana, hermanos, no es así. Que hoy me gusta el hermano, hoy me llevo bien con el hermano, hoy puedo tener comunión con el hermano y mañana no puedo tener comunión con el hermano. No, la vida del cristiano no puede estar en un ambiente controlado. No se puede, hermano, para nada. El amor cristiano no es una reacción, incluso, o la consecuencia de que todo nos está yendo bien. O sea, no solamente yo voy a amar cuando me está yendo bien o cuando todo es color de rosa en mi vida. No se puede. Y lamentablemente, hermanos, para poderle hablar de la unidad y de la humildad, tengo que hablar de lo primero que enfatiza Pablo. Y quisiera que vayamos al verso de una vez, porque créanme que el tiempo nos apremia. Dice Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 9 para que entendamos un poco más. Desde Romanos 12, 9 hasta el verso 16 nos dice la palabra de Dios. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con
en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Dice el verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, dice la palabra. Amén. Hermano, y cuando uno se da cuenta y uno comienza a indagar de qué es lo que, bueno, desde el verso 12, qué es lo que viene a abarcar cuando la vida es totalmente entregada a Dios de cada uno de nosotros, y viene y entonces nos da consejo práctico de cómo debe de ser nuestro comportamiento como familia que somos, porque aunque no le guste, hermanos, somos familia. Amén. Somos familia. Y entonces muchas veces en la familia hay diferencias. Y muchas veces en nuestra familia hay situaciones donde no vamos a estar dispuestos a caminar la milla extra de querer ayudar a nuestra familia porque ya mi hermana se portó mal conmigo o mi hermana me hizo tal cosa. Y entonces todo eso trata de abarcarlo el apóstol Pablo en este pasaje. Incluso cuando nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice la primera carta de Juan. Imagínense, el amor, hermanos, cuando estamos entregados a Dios, es la evidencia total, hermanos, de que nosotros somos de Dios y nosotros estamos obedeciendo a Dios. Y esto es algo que es muy fundamental, ¿verdad?, para una iglesia que quiere reproducir, ¿verdad?, las cualidades que tenía la iglesia primitiva. Porque cuando nosotros vamos a Hechos, y ahí voy a estar regresando mucho, vemos a una iglesia que era una iglesia que crecía de una manera sorprendente. Dice que aquel día se añadieron como 3,000 personas. Más adelante dice que ya eran como 5,000. Y ya después dice que eran tantos. Y después dice que se perdió el número. Hermano, pero ¿qué es lo que tenía la iglesia en Hechos? Que se estableció en el año 33. ¿Qué es lo que hacía que esa iglesia creciera rápidamente y muchas veces las nuestras se quedan estancadas? Pues hermano, básicamente lo que nos está diciendo el Señor, una de las cosas, una de las cualidades muy visibles era que eran iglesias llenas de amor. Una iglesia que se miraba el amor. Y al haber un amor, hermanos, se manifestaba la unidad. Y si había unidad, ¿sabe qué significa, hermano? Que los hermanos del primer siglo eran humildes. Y si los hermanos del primer siglo eran humildes, eran personas de carne y hueso como nosotros. ¿Y qué hace entonces la diferencia en nuestros tiempos? Que muchas veces a nosotros se nos dificulta vivir en armonía y vivir en humildad. ¿Qué hace la diferencia? Y esto, hermano, se convierte en un obstáculo para vivir o tener iglesias unidas. Esto se convierte en un obstáculo. Entonces, una de las exhortaciones primera que el apóstol nos quiere dar es, hermano, una exhortación a amar a los demás con un amor sincero. Esa es la primera exhortación que vamos a extraer de Romano. Si, hermano, nosotros queremos vivir en armonía y queremos vivir en unidad y en humildad, como quiera llamarle, hermano, necesitamos amar a los demás con un amor sincero. Un amor, hermano, un amor sin hipocresía. O como dice la Reina Valera, un amor sin fingimiento. No podemos estar fingiendo que nos amamos unos a otros cuando hay cosas, hay barreras, hermano, que nos hacen ser hipócritas hacia nuestro prójimo. ¿Por qué? Vuelvo y se lo repito, todo esto se convierte en una barrera para el crecimiento y para la unidad de la iglesia misma.
Entonces, hermanos, necesitamos amar a nuestro prójimo. Hermanos, la hipocresía y el amor son opuestos. Hermanos, la hipocresía es una especie de actor que interpreta un papel que no corresponde a la realidad de lo que hay en su corazón. Imagínense, eso es la hipocresía. Es un actor, lo hace para ganar reputación, lo hace para que los demás lo miren bien, lo hace para que los demás lo elogien. Eso es lo que hace muchas veces la hipocresía. Y hermano, a veces me suena muy regañón, pero ya tengo que decirlo porque es lo que puedo extraer del pasaje que me asignaron para este domingo. Pero si hay una de las cosas que es bueno, hermano, es que mejor lo hablemos claro. Y entonces acá lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que debemos de amar con un amor sincero, sin hipocresía. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 23, para lo que les gusta anotar, dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice la palabra. Hermano, dice la palabra que tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amarlo entre nosotros mismos sin fingimiento, con un amor puro. Hermano, y se ha preguntado usted qué nos lleva muchas veces, y hablo en nuestro ámbito personal, qué nos lleva muchas veces a nosotros a ser hipócritas. Se ha preguntado, ¿por qué muchas veces yo soy hipócrita? ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta? Lamentablemente, hermano, una de las razones por las que el ser humano es así es porque muchas veces pretende la aprobación de los demás. Lamentablemente. Y en esta parte, hermano, no se enfoca en la aprobación de Dios, sino en la aprobación de los demás. Pero la buena noticia que tengo para con ustedes, hermano, es que el creyente que ha obedecido el Evangelio ha sido libertado de esta esclavitud. Y entonces, por eso Pablo dice que la iglesia debe de amar a su prójimo. Nosotros debemos de amar a nuestro prójimo con un amor sincero, con un amor puro, con un amor fraterno, un amor donde yo no busque lo mío. El creyente ha sido libertado de esta esclavitud por el Evangelio. Ya no necesitamos, amados hermanos, el elogio o la aprobación de los demás. Basta, hermano, con mirar a Cristo y mirar a la cruz, lo que Él hizo para con nosotros, el dar su vida por nosotros. En otras palabras, Dios mismo puso en nuestra cuenta la justicia de su Hijo, hermanos, para que nosotros, hermanos, no tengamos este tipo de vida. Creo que me está diciendo mi esposa que ya casi debo terminar. Hermano, eso es lo que nos está diciendo. El amor, hermano, de igual lo sigue diciendo la palabra. Y les dejo de tarea que lean en casa, investiguen lo que quiere decir, porque es muy amplia las muchas explicaciones. Hermanos, el amor debe de aborrecer lo malo, dice, y aplicar lo bueno. En otras palabras, si hemos sido recipientes de la gracia de Dios, de su misericordia, entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, hermanos? Nosotros tenemos una deuda con Dios mismo y para con nuestro prójimo. Así como Dios nos amó a nosotros, nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Como lo dije en una clase hace unos pocos días, el amor vertical que tenemos nosotros para con Dios, hermano, tiene mucho que ver con el amor horizontal que tenemos acá entre hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando estoy aborreciendo a mi hermano. No puedo. Entonces, si queremos vivir en armonía y queremos anhelar la unidad de la iglesia, tenemos que tener un amor sincero, un amor puro y un amor, hermano, que busque el bien de los demás. Necesitamos eso como iglesia. Voy a avanzar. Vamos a correr hasta el verso 16
que aquí nos llama mucho la atención, que nos dice la palabra de Dios: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y acá viene la palabra y nos da otro consejo más. Y nos dice: ¿quieren tener unidad? Ámense. Sean sinceros. Y ahora viene y nos dice: ¿quieren anhelar la unidad? Una cosa muy importante, dice: tener todos, ¿qué? El mismo sentir. Hermanos, si vamos a florecer como iglesia, hermanos, lo haremos en base de sentir una misma cosa, de tener un mismo sentir. Hermanos, no hay posibilidad de tener amor, hermanos, si no tenemos un mismo sentir como iglesia. Y vamos a Hechos, capítulo 4, verso 32, y la palabra de Dios nos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas, ¿en qué? En común. Otro claro ejemplo de la iglesia primitiva: tenía todas las cosas en común. Dios guarde, ¿verdad? Le diga a uno, dice: ese carro es mío, me lo llevo, hermana, me lo llevo esta semana. ¿Verdad? Pero no estamos hablando del caso. Pero hermano, yo no me puedo imaginar a la iglesia primitiva, aquellos carretones de camello, no sé qué podía haber en aquel entonces, diciéndole a su hermano: me presta, porque dice que es bien interesante, porque dice que todas las cosas las tenían en común. Una iglesia que venía y agarraba sus bienes, ¿y qué hacía? Lo ponía a disposición de la iglesia. Una iglesia que su tiempo lo ponía a disposición de los apóstoles. Todos sus recursos lo tenía a disposición ¿de quién? De los apóstoles. Y por eso le digo, ya es cierto, puede que yo no tengamos parte de esos valores, pero Dios guarde, el hermano Andrés le dijera a una hermana: présteme su carro toda esta semana. Dios me dijo que tengo que agarrar mis 15 días de vacaciones y yo quiero ir en el suyo porque se ve bonito. Dios guarde. Hermano, pero no es el caso, pero sí, hermano, la iglesia primitiva dice que todas las cosas las tenía en común. Y a mí me llama mucho la atención cuando leo Hechos 4:32 y dice que toda la multitud de los que había creído era de un corazón y era un alma. Imagínense, hermano, y a veces pareciera que la iglesia, hermano, no tenemos este sentir. Hermano, cuando incluso a uno que le pasa que visita muchos lugares, visita muchos hermanos, muchas iglesias, hermanos, tiene muchas veces este mismo sentir de que es una iglesia que está destrozada, una iglesia que no hay unidad, una iglesia que flaquea en muchas de este tipo de cosas. Y en esto, hermano, es que la iglesia de Cristo en San José Sur se tiene que cuidar. Que la iglesia de Cristo en San José Sur tiene que trabajar todos los días para tener un mismo corazón y una misma alma. Amén. ¿Y para qué? Para que puedan tener todos un mismo sentir. Yo no sé, hermano, si usted se duele cuando un hermano no viene. Yo no sé si usted se duele cuando un hermano se enferma. Yo no sé, hermano, si usted se duele cuando un hermano está pasando dificultad en su casa y nosotros solo le decimos: hermano, Dios tiene todo bajo control. Y tal vez, hermano, nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a nuestros hermanos. Hermano, cuando nosotros nos ponemos a disposición y ayudamos a los demás, porque nosotros nos sentimos con los demás, ¿sabe qué estamos promoviendo? Estamos promoviendo la unidad en esta congregación. Y ¿sabe qué? La gente allá afuera, sus familiares que no son convertidos, que no visitan la iglesia, van a querer venir a conocer este lugar. ¿Sabe por qué? Porque es una iglesia que tiene un mismo corazón, un mismo alma, y una iglesia que está ayudando. Pero hermanos, flaqueamos con este sentimiento. Flaqueamos como iglesia, y no estoy diciendo que San José Sur, estoy hablando como persona, flaqueamos como hermanos muchas veces en este sentimiento. Y yo creo, hermanos, que debemos de preocuparnos porque tenemos que tener un mismo propósito. Cuando nosotros vamos a Jeremías 32-39, nosotros encontramos ahí también una porción de que
El plan de Dios es que la iglesia tenga un mismo sentir, un mismo camino, y era algo que iba a ser beneficioso para ellos. Solamente apúntelo. Y hermano, este es el plan de Dios, hermano. El plan de Dios es que la iglesia tenga un mismo sentir, que todos tengamos un mismo caminar, porque al final los mayores beneficiados, hermano, en todo esto vamos a ser nosotros. Este sí lo podemos leer, 1 de Pedro 3:8, dice la palabra: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Eso es lo que está diciendo acá igual Pablo cuando dice unánimes entre vosotros, no altivos. Hermano, unánimes entre vosotros es lo mismo que dice allá Pedro, que seamos todos de un mismo sentir, que seamos compasivos, que haya un amor fraterno, que haya misericordia entre nosotros mismos, que seamos amigables. Es lo mismo que está diciendo que nos quiere transmitir el Señor. Entonces, hermano, la unidad de la iglesia, hermano, no es una opción, sino es el amor. Si el amor va a estar vivo en nosotros, hermanos, va a ser a través de la unidad de la iglesia y el sentir todos una misma cosa. Voy a tratar de avanzar. Hermanos, nosotros somos llamados de perseverar en unidad. Y nosotros, hermanos, vamos a perseverar en esa unidad cuando aprendamos a amar a nuestro prójimo, cuando aprendamos a estar juntos en un mismo propósito. Y el estar unidos también, hermanos, esto podemos aplicarlo en la enseñanza, en la doctrina, cuando la iglesia cree lo mismo, cuando hacemos todo lo mismo. Hay muchas cosas de cómo podemos aplicar la unidad de todo esto. Pero, hermanos, nosotros somos llamados a perseverar en la unidad sobre la base de la palabra de Dios. Hermano, y si no tenemos como base la palabra de Dios, no podemos llamarnos cristianos. Incluso cuando nosotros vamos a Hechos, una vez más, en Hechos capítulo 2, verso 42, la palabra de Dios nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, dice la palabra. Una vez más caemos a la iglesia primitiva. ¿Con eso qué quiero decir? Que Pablo también está preocupado, está interesado en animarnos a que volvamos a ser esa iglesia del principio. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Hermano, la unidad está condicionada a la palabra de Dios. Debemos ser personas agradecidas. Debemos de ser agradecidos. Debemos de estar unidos. Incluso podría aplicar eso, hermano, si usted siente que está en una iglesia, si usted siente que cada domingo viene a este lugar porque aquí se da la palabra de Dios, seguimos la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios y seguimos sus mandamientos, entonces, hermano, usted tiene que ser agradecido. Amén. Y como parte de eso, esto lo va a llevar a usted a unirse más, a preocuparse más por involucrarse en todas las actividades e incluso, hermano, a procurar el mismo sentir, ¿verdad?, de que posiblemente el liderazgo quiera llevar en esta congregación. Porque muchas veces nosotros venimos y hay muchos desacuerdos. Es que yo solamente quiero los días domingos. A veces somos así, de que no nos gusta que nos digan nada. No podemos, hermano. No se puede. Otra de las cosas que por eso es que dicen en la parte B del verso 16 que no, dice, no seáis altivos, sino asóciese con los humildes. Es por esa razón, hermanos, porque muchas veces, hermanos, nuestro corazón nos traiciona. Incluso Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perversos. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, dice allá en Jeremías 17:9. Imagínense, muchas veces el corazón nos traiciona, por eso lo dije al principio. Nosotros no podemos estar en un lugar donde todos queramos estarlo controlando, no. Aquí es, o amamos o no amamos. Y si yo amo a un hermano pero aborrezco al otro, no puedo tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque mi deber como cristiano es amar. Yo no puedo controlar. O estoy unido con una parte de la membresía y estoy dividido con la otra. Al final no estoy haciendo nada.
Amén. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner las condiciones. Las condiciones son claras de parte de nuestro Dios. Tengo que amar a los demás. Número 1, tengo que estar en un mismo sentir con todos los demás. No puedo hacer excepción de personas para nada. No podemos, hermanos. Y dice, no seas altivo. Muchas de las razones por las cuales muchas veces hacemos este tipo de cosas es por la altivez en nuestro corazón. Muchas veces hay soberbia en nuestro corazón, que vuelvo a lo que dije al principio, crea barrera entre nosotros mismos, y esta barrera nos lleva a tener un impedimento que también crea una barrera en nuestra relación para con Dios. Amén. Y no podemos. La búsqueda, hermano, de la unidad viene acompañada de un mandamiento: que seamos humildes con nuestros hermanos. Yo no puedo intentar ser más que nadie. Yo no puedo, hermano, tratar de humillar a nadie. Yo tengo también, hermano, que ser humilde. Incluso, hermanos, cuando las personas nos fallan, o cuando las personas hacen algo que no nos gusta, yo tengo que estar dispuesto a perdonar. Eso es tener humildad. Amén. ¿Por qué? Es que la hermana fue la que me lo hizo, yo no la voy a buscar, que venga ella. Y hermano, nos portamos como niños, ¿verdad? Y esto es preocupante. Como vuelvo y lo repito, no podemos condicionar. Vuelvo y le repito, la búsqueda de la unidad viene acompañada de un mandamiento: que seamos humildes con nuestros hermanos. Amén. Hermano, es solamente así, cuando yo aprendo a tener humildad, que yo voy a aprender a amar a mis hermanos, a tener un mismo propósito. Y también, hermano, voy a aprender a perdonar a los demás. Es solamente así. No debemos dejar de pensar en nosotros mismos. Y el apóstol Pablo me llama la atención porque dice, o más bien, si el apóstol Pablo viniera y nos dijera: ¿usted quiere ser humilde? ¿Qué le diría? Si Pablo le dijera: ¿usted quiere ser humilde? ¿Qué le diría? Pues yo creo que todos le diríamos que sí. Y pues Pablo da ahí las razones y dice: si usted quiere ser humilde, pues asóciese con los que son humildes. Número 1. Y número 2 dice, bueno, lo primero es que Pablo le diría: deje de pensar en usted mismo. Y lo segundo es: debe de asociarse con los que son humildes. Eso es lo que le diría el apóstol Pablo. Y quiero terminar, hermanos, diciéndoles, créanme que hay muchas cosas que pudiéramos sacar de este pasaje. Pero déjenme decirle, hermano, ¿usted, hermano, quiere seguir viniendo a una iglesia que sea fuertemente reconocida por la unidad? Amén. ¿Usted, hermano, quiere estar en una familia, hermano, donde cuando vengan las tribulaciones, vengan los vientos fuertes, nada la derrumbe? Amén. Yo, hermano, yo quiero estar en un lugar así también. Pero si yo quiero estar en un lugar así, yo tengo que poner de mi parte y tengo que trabajar para que ese lugar sea así. Y una de las cosas, como Pablo nos dice, es que yo tengo que amar a mi prójimo. Número 1. Número 2, yo tengo que tener el mismo sentir de mis hermanos. Si yo tengo el mismo sentir de mis hermanos, esto me llevará a ¿qué? A ser humilde. Y hermanos, si yo soy humilde, la unidad va a ser notoria en ese lugar. Yo quisiera preguntarte, y yo quisiera preguntarle, hermano, en esta mañana: ¿ustedes creen, hermanos, de que hay algún agravio que usted como persona o como iglesia, como le quiera llamar, hay algún agravio que no podamos perdonarnos? ¿Será que en esta congregación hay algún agravio que nos está impidiendo, hermanos, que el amor fraterno entre hermanos, esa unidad se fortalezca? Hermanos, ¿hay algún agravio que le está siendo difícil perdonar? ¿Hay algún agravio? Yo quiero decirte, hermano, piensa mucho en Jesús. Piensa mucho en Jesús. Isaías dice en el capítulo 53, fue despreciado y fue rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo, dice. Nosotros le dimos la espalda y le desviamos la mirada. Dice la palabra, fue despreciado y no nos importó. Nosotros le dimos la espalda, dice, y desviamos la mirada. Sin embargo, dice el verso 4, fue
fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que le agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Dice el verso 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Vuelvo a preguntarte, amado hermano, ¿hay algún agravio en tu corazón que te está haciendo difícil perdonar? Y esto sigue poniendo barreras para que la iglesia pueda estar fuertemente unida, para que la iglesia pueda tener este mismo sentir. ¿Sabe? Jesús en aquel momento, cuando iba cargando la cruz, lo iban atrigando, lo iban escupiendo. Dice la palabra que Él confundía la saliva con su sangre. ¿Y sabe qué? A Él lo iban escupiendo, lo iban maltratando. ¿Y sabe cuál era la palabra de Jesús en ese momento? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Hermano, si nosotros tenemos dificultad para amar, para perdonar, para ser humildes y para tener todo su mismo sentir, aprendamos de Jesús. Porque Jesús cargó todos nuestros pecados por amor a nosotros. Y entonces nuestro amor, hermano, se debe de prender desde ahí, que nosotros no merecíamos nada, pero Dios, hermano, por amor, envió a su Hijo que sufriera todo eso. ¿Para qué? Para que hoy gozáramos comunión con Él. Entonces, hermano, esto funciona así. Si yo quiero mantener la unidad, y si yo amo a Dios, si yo soy recipiente de su gracia, de su misericordia, como una persona agradecida, yo tengo que amar a Dios. Y si yo amo a Dios, hermano, es por lo que Él hizo por mí en la cruz. Y entonces, hermano, si yo amo a Dios por lo que Él hizo por mí en la cruz, yo amo a mi prójimo en la relación horizontal, ¿verdad? Yo amo a mi prójimo, ¿por qué? Porque yo soy deudor con Dios, porque Él me amó primero a mí sin que yo lo mereciera. Y yo amo a mi prójimo, ¿por qué? Porque Dios me amó a mí. ¿Se da cuenta? Todo va entrelazado. La unidad, hermano, va igual. La unidad es lo mismo. Yo tengo unidad con mi prójimo, igual todo siempre se relaciona con Dios, hermano, ni lo debería de explicar. Entonces, hermano, si hay cosas que hay que perdonar, necesitamos perdonarlas. Si hay cosas, hermanos, que necesitamos fortalecer, hay que fortalecerlas. Si necesitamos, hermanos, trabajar más en la unidad, tengo que poner más de mi parte y tengo que involucrarme. No podemos hacernos los ciegos como que nada está pasando. Así que, hermanos, mi consejo en esta mañana, sigámonos amando y seamos una iglesia que brille como ese tipo de plantas que nacen en piedra, donde uno dice, ¿y cómo salió esa rosa ahí? Pero, hermano, salió ahí porque es Dios que la sostiene y es Dios de verdad que viene en crecimiento. Así que les animo, amados hermanos, que nos amemos, que tengamos un mismo sentir y seamos humildes. Que Dios nos bendiga. Amén.